Con Toto Caputole. Mandrilandia, los ingenieros del caos de Mandrilandia están necesitando meter un misil en un agujero que se llama superávit fiscal. Bueno, eso pasó ayer, ya está lo suficientemente difundido. Queda claro, ¿no?, que Alejandro Fantino es un propagandista del gobierno, no es un periodista. Pero da la impresión que ayer hubo una estrategia que estaba ligada a parar lo que hoy está en discusión en el Parlamento, que es un proyecto de los senadores que representan a las provincias para garantizar que lleguen recursos a las provincias y que esto podía impactar en una escapada del dólar. Bueno, es muy difícil saber eso con anticipación. Hasta ahora está pasando, subió 10 pesos, el dólar está a 1.280, pero no es que hay una corrida excepcional en este día. Podríamos decir que es el dólar el dólar Fantino, ¿no? Que da la impresión que si uno, hay que esperar al final del día, ¿no?, porque esto tiene acontecimientos que están en desarrollo, pero que si uno quiere minimizar las consecuencias de una situación escandalosa, lo que pronostica es que va a ser mucho peor. Entonces, si es mucho mejor, dice, ¿vieron? Al fin no pasó tanto. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que sí significa que hay un estado de zozobra de un gobierno que no está controlando las variables macro. Vamos a consultar un economista que entiendo que pertenece al país de los mandriles, de Mandrilandia, a Jorge Hernández, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Jorge, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo está, Guillermo? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es? ¿Es sobreactuar una situación para que lo que pase no cause tanta mala impresión o hay otra cosa desde el punto de vista económico, Jorge? Me parece que hay una situación que está compleja desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista social, que sostiene un esquema macroeconómico precario, ¿no? Uno tiene que remontarse un poquito para atrás y comprender lo que fue el diciembre y el enero, el diciembre del 2023 y el enero del 2024, donde a partir de una devaluación muy intensa, aquella devaluación del 118%, el aumento del dólar en esa magnitud de un día para el otro, que tuvo un impacto inflacionario muy fuerte, ¿no? Aquel 25% de diciembre y lo que siguió también muy elevado en enero, que pegaron una licuada en el gasto público de manera muy importante, ¿no? Eso permitió mejorar algunas situaciones de las cuentas públicas y mejorar el tipo de cambio y con eso aliviar la balanza de pagos. Una situación que no es original del gobierno de Milei, se ha repetido ya eso también, supongo, diciendo que se ha tratado largamente en su programa. Ha habido varios proyectos políticos, sí, el más recordado es el del gobierno del proceso de organización del último golpe de Estado, o sea, por el año 76, que tiene similitudes muy grandes con esta situación, ¿no es cierto?, donde hay un proceso de redistribución de ingresos de los sectores menos favorecidos de la sociedad, los pobres de mayor pobreza y las clases medias, que le transfieren recursos a los sectores más acomodados de la sociedad. Esto hace socialmente, se genera un efecto macroeconómico que es el que decimos, ¿no? Se resuelve parcialmente o transitoriamente el problema fiscal
y se mejora la cuenta corriente, las cuentas con el exterior, porque hay una mejora del tipo de cambio. Socialmente eso es muy complejo. En este caso, en el caso de Milei, se agrega con que buena parte también del superávit se consigue a partir de la eliminación de las asistencias a las provincias y el cuidado de la infraestructura del país. ¿Sí? Esto, cualquier proceso productivo, esto para que se entienda, cualquier proceso productivo que pone máquinas a producir, en el proceso productivo las máquinas se van deteriorando y si no se arreglan, el proceso productivo se va a detener en algún momento por la insuficiencia productiva de esas máquinas, por la rotura o por la pérdida de eficiencia que pueden tener, ¿no? Esto es lo que está sucediendo en la Argentina de hoy. La situación macroeconómica se está sosteniendo sobre esos pilares. Pasa transcurrido un año y medio de aquel inicio de este modelo, todo lo que lo venía sosteniendo se está empezando a resquebrajar. Y ahí es donde me parece, sí, que el gobierno necesita, un poco antes de octubre, que en mi opinión después de octubre la Argentina va a tener los problemas que siempre han tenido estos modelos económicos de acumulación con esta modalidad que estaba relatando, tratar de que llegar a octubre con una situación económica más o menos controlada, o por lo menos si la situación económica no está demasiado controlada, que la responsabilidad lo tengan otros, los mandriles y los misilísticos ahora, los responsables misilísticos o malintencionados misilísticos que le tiren al déficit, al superávit fiscal, ¿no? Me parece que esto es lo que está sucediendo, pero que tiene es una coyuntura. Los operadores son tan patéticos como que desde el punto de vista periodístico, y estoy haciendo una opinión desde un economista, me parece muy poco ético que un periodista revele una conversación en off, haga público una conversación en off, ¿no? Eso pone, bueno, que la posibilidad de que haya sido una operación concertada, o que tenga periodistas que se cortan sin importar estos códigos éticos que se sostienen, ¿no? Un funcionario que hace declaraciones en off y un periodista que lo ventila, haría que el funcionario nunca más en la vida tuviera una charla con ese periodista, ¿no es cierto? Una persona con la que no pudiera confiar. Como yo supongo que va a seguir pasando, el funcionario y el periodista seguirán hablando, es probable que estas cosas sean parte del escenario, que si algo no llega acomodado a la elección de octubre, la responsabilidad sea de el mandriraje. Entiendo que tal vez haya sido una situación extrema a la que apelaron porque muchos gobernadores empezaron a reflexionar, lo voy a poner con ese verbo por ahora, sobre la conveniencia de tener una postura crítica plena contra el gobierno nacional. En ese sentido puede decirse que se dio por cumplido el objetivo, pero el problema de fondo persistirá, porque en la semana pasada, entre 2 días, se fueron 2.500 millones de dólares para pagar lo que sea, pero salieron 2.500 millones de dólares y hay una escasez de dólares por la alta demanda de los que se van afuera del país a sacar divisas argentinas. La ecuación cierra ¿cómo? Porque el campo no quiere liquidar, porque no le cierra las cuentas, pareciera que tampoco hay dólares debajo del colchón, el acceso a nuevo endeudamiento está complicado. El único camino que queda, Jorge, desde la macroeconomía es la devaluación. Es una opción, ¿no? La devaluación o la reinstalación, ¿sí?, de medidas que contengan demanda. Esto es volver o fortalecer medidas, ¿sí?, que el vulgo se denominan cepo, ¿no?
Pero eso es populismo, Jorge. ¿Cómo? ¿No es populismo Sí, eso? Esos son opciones que se tienen cuando el tipo de cambio, cuando no se quiere que el tipo de cambio aumente, ¿no? O sea, aumenta la oferta, que como vos planteabas, está con pocas posibilidades de suceder, o se contiene la demanda, como se contiene la demanda, y haciendo que, por ejemplo, como decía Fantino, sí, tu viaje de verano a Busi, no recuerdo dónde es que estaba planeado el viaje del personaje de su relato, tenga problemas de hacerse, ¿no? Bueno, esto me parece que son las opciones que hay, ¿sí? Cuando no se consigue aumentar la oferta, se puede reducir la demanda. Y la otra cuestión que me parece que tiene que ver con el armado de un relato es poner, ¿no?, la responsabilidad en que el tipo de cambio o la insatisfacción que puede generar la política que se está llevando en el Congreso hacia la gente sea exclusivamente sobre las clases medias que se van de vacaciones al exterior, ¿no? Cuando lo sabemos, ¿no?, también por mirar la historia, que los problemas en los que de tipo de cambio atrasado, ¿sí?, o de moneda doméstica preciada, se han roto cuando ha habido salidas de grandes capitales, ¿no? Cuando la bicicleta financiera se pincha y los que vinieron a rentabilizar sus capitales en pesos deciden que ya no está bien seguir ahí y van, ¿no?, convierten sus pesos en dólares, habiendo ganado una buena cantidad de dólares, y se retiran de el país, ¿no? Estos tienen también en la historia económica origen allá por los años 70, ¿no?, cuando la economía del mundo y la Argentina en ese contexto empiezan a financiarizarse, ¿no?, el flujo de capitales que ingresan a los países y que antes eran en general inversiones que se destinaban a la producción, ¿no?, se convierten en flujos financieros que no tienen un anclaje en el aparato productivo, ¿no? Y al no tener un anclaje en el aparato productivo, la capacidad o la posibilidad de salir rápidamente se aumentan, y todos estos prociclos de inestabilidad han venido sucediendo cada vez con más intensidad y cada vez con más profundidad, ¿no? Es característica de estos tiempos, y que son los que explican estas situaciones, ¿no? Aunque desde la política en general han tratado de poner las responsabilidades de las devaluaciones y de los problemas de inestabilidad cambiaria en otros actores, ¿no?, mucho menos capaces de generar una mejora de su imagen. Está dialogando con nosotros el economista docente de la universidad, de una carrera que habla de una materia que habla de la macroeconomía, algo que dice el gobierno tiene bajo control. Mayra. Sí, Jorge, buenos días. Recién mencionaba un poco el hecho de todas estas variables económicas, cómo lo ponen al gobierno de cara a unas nuevas elecciones legislativas, pero con todo esto, aún así, ¿el gobierno llega bien en un clima político bastante complejo y bastante también movido? Yo creo que la situación política está compleja, ¿no? Tiene un nivel de inestabilidad en la Argentina, o de imprevisibilidad en la Argentina, como lo está teniendo en casi todos los lugares del mundo. La verdad no me animo a hacer muchas especulaciones desde lo político. Lo que sí me parece es que hay una acción del gobierno que trata de que esta relativa estabilidad que se ha logrado en estos momentos llegue hasta el momento de la elección. En mi opinión, esta estabilidad es muy vulnerable y que el país va a tener las turbulencias que relata Fantino, no sé si por su cuenta o a través de mandados por el gobierno, van a suceder
aquí de octubre a fin de año vamos a tener una situación que me parece compleja porque yo percibo la macroeconomía con un nivel de vulnerabilidad elevado, ¿sí? No sé si van a llegar a la elección en un clima más o menos tranquilo, o si la inestabilidad o la vulnerabilidad esta va a ser que las turbulencias comiencen antes de la elección y se esté intentando poner en el Congreso de la Nación o en los gobiernos provinciales la responsabilidad de la situación, ¿no? Que han sido los gobiernos provinciales o provincias y la gente que habitamos en las provincias, ¿sí?, los más perjudicados por el logro de este precario equilibrio macroeconómico, estabilidad macroeconómica. Sí, Miguel, Jorge, perdón, buen día. Buen día. Parece que sí, estas declaraciones de Fantino han despertado también y han hecho recular a varios gobernadores que han decidido ahora en el debate en el Senado no acompañar el aumento de las jubilaciones y también la emergencia en discapacidad porque habla de un bombazo al equilibrio fiscal. ¿Es efectivamente reponer jubilaciones un bombazo, por ejemplo, al equilibrio fiscal? Está lejos de ser un bombazo. Esto tiene que ver, sí, con cómo se quiera gestionar una política económica. Por eso hacía referencia al comienzo a los procesos distributivos del ingreso, ¿no es cierto? Esto se podría mejorar los haberes jubilatorios, ¿sí?, la salud pública, todos los conflictos que hoy están teniendo se podrían resolver con un cambio en la distribución del ingreso, ¿no? Revertir lo que se produjo desde diciembre del 2003. Esto es, gravando, ¿sí?, a quienes han tenido, a quienes han sido beneficiarios del proceso que viene hasta este momento, y redefiniendo, o ni siquiera redefiniendo, ¿no? Matizando, ¿sí?, los beneficios y perjuicios que se han generado en el marco de esta política. De no conseguirse que esta situación se revierta, la verdad es que queda una situación, una matriz, ¿sí?, económica y social en la Argentina que consolida lo que es un proceso que se comienza a partir del gobierno de la dictadura de 1976, de regresión distributiva, ¿sí?, de segmentación de clases, la desaparición o la achicamiento de la clase media, ¿no?, y consolidación de dos puntas en la distribución con una amplitud o una distributivo muy grande. Tiene muchos países de la historia, además del problema de los distributivos éticos, son ineficientes en términos de la dinámica económica de un país, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por este análisis, tratando de interpretar una compleja realidad. En cualquier caso, da la sensación que para la auspiciosa descripción que da el gobierno de sí mismo, de cómo funciona la economía, este momento de incertidumbre puesto por el no respetado por Fantino, desbarajustó todo un debate que hizo al ministro salir por otro medio, al presidente tuitear, ¿no? No son señales de una economía que no está atada con alambre, lo que está sucediendo. Pero veremos qué pasa. Comparto esta situación, ¿no? Me parece que estamos con una economía atada con alambre y que antes o después vamos a tener algún remesón, ¿no?, de esta supuesta estabilidad macroeconómica. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Que estén muy bien. El docente universitario, profesor de macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Jorge Hernández, analizando
el momento en que se encuentra la economía. Acá da la impresión, ¿no?, que, como dice el tema, esperando el impacto, estamos esperando el impacto. ¿Cuándo va a ocurrir, no? ¿Cuándo va a suceder ese impacto? No lo sabemos. Fantino salió a advertir y dice, bueno, ya están los misileros, ya están apuntando. Hay que ver cuándo llega ese impacto, cuándo se produce el impacto. La lógica hace suponer que el gobierno está haciendo todo esto en el esfuerzo de que el impacto no se produzca antes de las elecciones, porque si no podrían generar una deriva muy complicada. Estas cuestiones no las deciden los gobiernos, las deciden los mercados o algunos actores del mercado. Si no, hubiera sido inimaginable que después de ganar las PASO, Massa clavara una devaluación del 25%, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Así todo ganó después la elección en primera vuelta, pero con un margen que le faltaron 3% de votos y que hicieron casi lapidario, porque toda la oposición se juntó, Macri, Milei. El impacto no llegó después de las elecciones, llegó entre las PASO y las elecciones generales. El impacto nunca se sabe cuándo se va a producir, porque, insisto, no lo manejan los poderes fácticos de la política, sino los poderes reales de la economía. Este escenario no estaba antes de que el JP Morgan dijera el 18 de junio que se iba y no quería estar más por razones de prevención para sus propios asesorados de la lógica que le proponía el gobierno nacional. Ahí empezó a desencadenarse. Nos gobierna el JP Morgan. Hay que recordar que Toto Caputo es ex empleado del JP Morgan. No nos gobierna el JP Morgan, pero tomó una decisión que inestabilizó la economía. Es decir, que por más que Milei, Toto Caputo, Fantino, Karina, Lamoto y todo lo que quieran, llega un momento en que el impacto se produce. ¿Cuándo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ojalá uno tuviera la certeza de saberlo para protegerse, pero ¿de qué nos vamos a proteger? Estamos a la intemperie, no digo desnudo, ¿no?, pero con una ballenera, un short liviano, esperando el impacto. Será